Estadística inferencial, unidad número 6, pruebas de hipótesis, parte 2. Tenemos las pruebas de hipótesis para dos muestras. Las mismas nos permiten comparar parámetros de dos poblaciones o grupos diferentes para determinar si existe una diferencia significativa entre ellos. Tipos: tenemos 1, hipótesis para la diferencia de medias, considerando muestras grandes. 2, hipótesis para la diferencia de medias, considerando muestras pequeñas. Y 3, hipótesis para la diferencia de proporción. Prueba de hipótesis bilateral para la diferencia de medias, considerando muestra grande. Tenemos el siguiente caso: una empresa de telecomunicaciones desea evaluar la eficacia de una nueva campaña de marketing digital en comparación con la campaña tradicional. Para ello seleccionan aleatoriamente dos grupos de 50 clientes cada uno, con características demográficas similares. Después de un mes, la empresa registra el gasto promedio de cada cliente en cada grupo y tenemos los siguientes resultados. Grupo 1, campaña tradicional, se consideró 50 clientes. La media muestral nos indica, en este caso, 225 unidades monetarias. Tenemos una desviación estándar de 45 unidades monetarias. En el grupo 2 tenemos la campaña digital con el tamaño de muestra de 50 clientes, una media muestral de 250 unidades monetarias, una desviación estándar de 55 unidades monetarias. El objetivo en este caso es determinar si existe alguna diferencia entre el gasto promedio entre la nueva campaña digital y la campaña tradicional, sin una dirección predeterminada. Nos interesa saber si la nueva campaña tiene un efecto ya sea positivo o negativo, considerando un nivel de significancia de alfa igual a 0.05. Vamos con el paso 1, formular la hipótesis. Tenemos la hipótesis nula. En este caso, el gasto promedio en la campaña digital es igual al gasto promedio en la campaña tradicional. Hipótesis alternativa: el gasto promedio en la campaña digital es diferente al gasto promedio en la campaña tradicional. Paso 2, seleccionamos un nivel de significancia. Tenemos 5%, por lo tanto el valor del punto crítico va a ser positivo o negativo 1.96, ya que es de dos colas. Paso 3, calculamos el estadístico de prueba. Tengo Z igual la diferencia de medias muestrales menos la diferencia de medias poblacionales respecto a la raíz, en este caso, de las varianzas ponderadas con su muestra o tamaño de muestra. Reemplazando tenemos media, en este caso de la campaña digital 250, menos la media de la campaña tradicional 225, menos la variación de medias poblacionales, que en el caso de ser iguales sería 0, respecto a la raíz cuadrada de las varianzas ponderadas con su tamaño de muestra. Eso nos da 25 entre raíz de 101, que equivale a 2.49. Entonces Z calculado o Z de prueba es 2.49. El paso 4 comparamos, vamos a decir Z calculado versus Z tablas. Podemos notar que 2.49 es mayor a 1.96, que es el punto crítico, cayendo en esta situación en zona de rechazo. La toma de decisión que consideraríamos sería rechazar la hipótesis nula. Podemos decir entonces que hay evidencia suficiente para concluir que existe una diferencia estadísticamente significativa en el gasto promedio de los clientes entre la campaña tradicional y la campaña digital. Prueba de hipótesis unilateral derecha. Para la diferencia de medias, considerando muestra grande, tenemos el siguiente caso. Una tienda en línea está probando una nueva versión de su página de inicio, la versión B, para ver si genera un mayor tiempo promedio de permanencia por parte de los usuarios en comparación con la versión actual, versión A. Para ello se realiza una prueba AB en la que un grupo de usuarios ve la versión A y otro grupo ve la versión B. Los resultados son los siguientes en la tabla. Versión A, grupo de control, el tamaño de muestra es 500 usuarios, el tiempo promedio de permanencia es 215 segundos,
con una desviación estándar de 45 segundos. En el caso de la versión B, el grupo de tratamiento, el tamaño de muestra es 500 usuarios, el tiempo promedio de permanencia 225 segundos, con una desviación estándar de 48 segundos. El objetivo es determinar entonces si la nueva versión es realmente más atractiva para los visitantes, considerando un nivel de significancia de 5%, 0.05. Formulamos la hipótesis nula va a ser, en este caso, el promedio de la versión B es menor o igual al promedio de la versión A, y la alternativa, el promedio de la versión B es mayor al promedio de la versión A. Nuestro nivel de significancia es 5%, por lo cual el valor de Z, una cola unilateral, va a ser 1.65 positivo. Calculamos el estadístico de prueba, que es similar al caso anterior. Entonces tenemos, reemplazando valores, la diferencia de medias 225 menos 215 respecto a la raíz de las varianzas ponderadas. Eso nos da 10 sobre raíz de 8.658, que equivale a 3.398. Comparamos Z calculado con Z tablas. Vamos a llegar a concluir que 3.39 es mayor a 1.65, cayendo en zona de rechazo. Por lo tanto, la toma de decisión va a ser rechazar la hipótesis nula. Podemos decir que hay suficiente evidencia estadística con un nivel de significancia del 5% para concluir que la nueva página de inicio, la versión B, aumenta el tiempo promedio de permanencia de los usuarios en la tienda en línea. Prueba de hipótesis unilateral izquierda o negativa para muestra grande para la diferencia de medias. Tenemos el caso: una fábrica de alimentos desea determinar si una nueva máquina de envasado, máquina B, es más eficiente que la máquina actual, máquina A, es decir, si reduce el tiempo promedio de llenado por paquete. Si el tiempo promedio de llenado de la nueva máquina es significativamente menor, la empresa considerará reemplazar la máquina antigua. Los resultados son los siguientes. Tenemos para la máquina A, la máquina actual, un tamaño de muestra de 40 paquetes, el tiempo promedio de llenado 10.5 segundos, con una desviación estándar de 1.2 segundos. En el caso de la máquina B, la máquina nueva, el tamaño de muestra es 40 paquetes, el tiempo promedio de llenado es 10.1 segundos y la desviación estándar 1 segundo. Consideramos nivel de significancia del 5%. Vamos con el planteamiento de la hipótesis. Entonces tendríamos hipótesis nula. En este caso, el promedio de la máquina B es mayor o igual al promedio de la máquina A. Hipótesis alternativa, el promedio de la máquina B es menor al promedio de la máquina A. Nivel de significancia 5%. Al ser una prueba unilateral izquierda, el punto crítico va a llevar signo negativo, en este caso 1.65. Paso 3, calculamos el estadístico de prueba. Tenemos la diferencia de las medias muestrales, que en este caso es 10.1 menos 10.5, relativa a cada máquina, respecto a la raíz de las varianzas muestrales ponderadas, y tenemos negativo 0.4 entre raíz de 0.061, que es igual a negativo 1.619. Paso 4, comparamos Z calculado versus Z tablas, y vamos a decir que negativo 1.619 es mayor a negativo 1.65. En tal caso, este valor no cae en la zona de rechazo, entonces nuestra toma de decisión va a ser no rechazar la hipótesis nula. La evidencia muestral no es lo suficientemente fuerte como para concluir, con un nivel de significancia del 5%, que la nueva máquina reduce significativamente el tiempo promedio de llenado. Prueba de hipótesis bilateral para la diferencia de medias, caso muestra pequeña. Entonces, en este caso tenemos el siguiente enunciado: una empresa de servicios financieros quiere evaluar si un nuevo método de capacitación para sus asesores mejora significativamente el número de clientes que cierran. La empresa selecciona aleatoriamente 10 asesores para recibir la capacitación estándar, grupo A, y otros 12 para recibir el nuevo método, grupo B.
Después de un mes se registra el número de nuevos clientes cesados por cada asesor y tenemos los siguientes resultados. Grupo A, con el método estándar tenemos 10 asesores que se han considerado para la muestra. El número promedio de clientes cesados es 8.5 y la varianza muestral 4.25. En el caso del grupo B, con el método nuevo, tenemos 12 asesores que se han considerado para el análisis, un promedio de clientes cesados 10.3 clientes y la varianza muestral de 5.10. Vamos con los pasos. Paso 1, formular la hipótesis. La hipótesis nula nos dice el promedio del método A, ¿no? El promedio con el método A, método estándar, es igual al promedio con el método nuevo. Hipótesis alternativa, el promedio con el método A es distinto del promedio con el método nuevo. Seleccionamos un nivel de significancia al 5% y en este caso, como es una muestra pequeña en ambos casos, tanto con el grupo A como con el grupo B, tenemos que considerar una distribución distinta a la Z, que es la distribución T, que en este caso va a considerar los grados de libertad, que es igual al tamaño de muestra, en este caso del grupo A, más el grupo B, menos 2. Entonces los grados de libertad van a ascender en este caso a 20. Entonces el punto crítico, al ser bilateral, va a ser 2.086. Como es, reiteramos, dos colas, va a llevar signo positivo y negativo. Paso 3, calculamos el estadístico de prueba. Para calcular el estadístico de prueba, previamente requiero la varianza ponderada o la varianza conjunta, que es igual a esta relación, el tamaño de muestra del método A menos 1 por la varianza, más el tamaño de muestra con el método B o del grupo B menos 1 por su varianza, entre la suma de las muestras menos 2. Reemplazamos y obtenemos una varianza ponderada o conjunta de 4.72. Para el estadístico de prueba vamos a tener la siguiente relación. Restamos los promedios en ambos métodos. En este caso 10.3 menos 8.5. Si no hay diferencia, esto es 0. Tenemos debajo la varianza conjunta o ponderada, que es 4.72 entre 10 de la primera muestra en el caso del grupo A, sobre la segunda muestra del grupo B, que es 12. Reemplazamos y el estadístico de prueba me da 1.935. Comparando, tenemos entonces que T calculado 1.935 es menor a 2.086, que es el valor T de tablas, no cayendo en la zona de rechazo. Por lo tanto, tomamos una decisión en el paso 5 de no rechazar HC. La evidencia de las muestras no es lo suficientemente fuerte para concluir con un nivel de significancia del 5% que existe una diferencia significativa en el número promedio de clientes cesados entre los dos métodos de capacitación. Prueba bilateral para la diferencia de proporciones. Tenemos entonces el siguiente caso. Una empresa de comercio electrónico quiere saber si un nuevo diseño de su página web, diseño B, tiene una tasa de conversión diferente a la de su diseño actual, diseño A. Realizamos una prueba A-B para comparar los resultados. Acá lo tenemos en la tabla. Diseño A, sitio web actual, un tamaño de muestra de 10.000 visitantes. El número de conversiones es 250. Respecto al diseño B, el sitio web nuevo, tenemos de igual manera 10.000 visitantes. El número de conversiones es 290. Paso 1, formulamos la hipótesis. Puedo decir que la proporción del sitio web actual es igual a la proporción del sitio web nuevo. La hipótesis alternativa, la proporción del sitio web actual es distinto o diferente a la proporción del sitio web nuevo. Paso 2, seleccionamos un nivel de significancia al 5%. Al ser muestra grande, el punto crítico va a ser 1.96, positivo y negativo, ya que se trata de una prueba bilateral. Paso 3, calculamos el estadístico de prueba. Para lo mismo, previamente requiero las proporciones muestrales. La proporción del diseño A va a ser igual a la característica del diseño A entre su tamaño de muestra, vale decir 250 entre 10.000. Eso nos da 0.025. La proporción del diseño B va a ser la característica B, que en este caso es 290, entre el tamaño de muestra, en este caso de
los visitantes vinculados al sitio web nuevo, que es 10.000, eso nos da 0.029. Para calcular el estadístico de prueba, previamente también requiero la proporción conjunta, que está dado por la suma de las dos características entre la suma de las muestras. Tendríamos 250 más 290 entre 10.000 más 10.000, que en términos de proporción sería 0.027. Reemplazando en el estadístico de prueba, tenemos proporción muestral del diseño A menos proporción muestral del diseño B, 0.025 menos 0.029, dividido entre la raíz de esta relación, que es P por 1 menos P, ponderado 1 sobre el tamaño de muestra de A más 1 sobre el tamaño de muestra de B, y eso nos da un valor de Z de negativo 1,747. Comparando, tenemos que este valor obtenido, Z calculado respecto a Z tablas, negativo 1.747 es mayor a negativo 1.96, no cayendo en la zona de rechazo. Por lo tanto, tomamos la decisión de no rechazar H0. Por tanto, con un nivel de significancia del 5%, no hay suficiente evidencia estadística para rechazar H0. No se puede concluir que el nuevo diseño de la página web tenga una tasa de conversión significativamente diferente a la del diseño actual. Consideraciones sobre las pruebas de hipótesis. El resultado no prueba la hipótesis nula, solo indica si hay evidencia para rechazar. Vale decir que la decisión de no rechazar H0 simplemente significa que no hay suficiente evidencia estadística en la muestra para rechazar, no que H0 sea verdadera. Segundo, la significancia estadística no equivale a importancia práctica. Vale decir, un resultado puede ser estadísticamente significativo, pero tener una importancia práctica o un tamaño del efecto muy pequeño, especialmente con tamaños de muestra grande. Es vital no confundir la significancia estadística con la relevancia o el impacto en el mundo real. Muy bien, vamos más adelante con otros videos. Gracias por seguir.